Bueno, eh, entonces esto es lo que me interesa que quede, ¿ya? Esta clasificación desde la base evolutiva, plantas que tienen tejidos no muy diferenciados, hasta las plantas con flor eh, monocotiledóneas como las conocemos ahora, ¿cierto? Como lo último en la evolución de las plantas. Entonces, de las briófitas no vasculares, donde tenemos musgos hepáticas, a las traqueófitas, que son las que se consideran plantas vasculares, ¿cierto? Que ya tienen una vascular. Estas se dividen en dos. Las pteridófitas, que se siguen reproduciendo por esporas, al igual que las briófitas, pero en este caso tienen haces vasculares, ¿cierto? Pero se siguen reproduciendo por esporas. Mientras que las espermatófitas son plantas que también son vasculares, pero ya no se reproducen por esporas. Aquí aparecen las semillas, por eso el nombre. Luego de las espermatófitas hay dos tipos, las de semilla desnuda, que son las gimnospermas o pinófitas, y las que son plantas con flor o semillas eh, protegidas por un fruto, ¿cierto? Que serían las magnoliófitas. Y de las magnoliófitas tenemos dos grandes grupos, ¿cierto? Las dicotiledóneas o magnoliópsidas y las monocotiledóneas o liliópsidas, ¿ya? Y esas son las que tenemos que ver ahora. Vamos a partir con magnoliópsida. Bueno, entonces, de las angiospermas, ¿cierto? Que vimos que eran las plantas con semilla protegida, ¿cierto? Por un fruto que tienen flor. Es el grupo más importante y diverso de los espermatófitos que hay, ¿cierto? Mucho más que las gimnospermas. Eh, Tienen la mayor complejidad estructural, ¿cierto? Es la que más tipos distintos tienen de clasificación por morfología, ¿cierto? O tipos de modificaciones, tanto en hoja, tallo, flor, fruto, ¿cierto? Es también el de mayor interés para el hombre, ¿cierto? Es donde obtenemos nosotros la mayoría de las plantas que utilizamos, tanto a nivel medicinal, alimenticio o materiales de construcción. Eh, Hasta ese entonces, ¿cierto? Habían 230.000 especies. Hoy se habla de más de 300.000 especies, ¿cierto? Por mucho tiempo se habló de 250.000 especies, ¿ya? 10.000 géneros y 450 familias, ¿ya? Nosotros solo vamos a ver hasta su clase, ¿no? ¿Ya? Eh, Aparece hace 125 millones de años la primera planta con flor y el dominio es de 80 o 90 millones de años. Son grupos monofiléticos, quiere decir que tienen un solo origen evolutivo. Bueno, diferencias, ¿cierto? Entre las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, ¿cierto? O las magnoliópsidas y las liliópsidas. Primero el nombre lo dice, ¿cierto? El número de cotiledones. ¿Tá? Las magnoliópsidas o las dicotiledóneas tienen dos cotiledones, mientras que las monocotiledóneas tienen un solo cotiledón. Las dicotiledóneas tienen nervadura reticulada en las hojas, ¿cierto? Solo podemos observar en una hoja cómo esta nervadura se ramifica, ¿cierto? Mientras que en una monocotiledónea esta nervadura es paralela. Se pueden observar un césped o un trigo o un maíz, se van a dar cuenta que la hoja tiene sus venitas todas ordenadas, ¿cierto? Son todas paralelas. Tienen un mismo origen y rodean la hoja, o sea, atraviesan la hoja hasta su fin, ¿ya? Eh,
Las dicotiledóneas tienen crecimiento secundario, o sea, se ramifican, ya se ramifican en sus raíces y en sus canopias. Sin embargo, las angiospermas no tienen crecimiento secundario, no hay ramificaciones, ni tampoco generan leño. Ya en ese sentido, las dicotiledóneas tienen herbáceas y arbustivas y arbóreas, mientras que las monocotiledóneas son todas herbáceas. ¿Ya? Ninguna genera crecimiento secundario. ¿Se acuerdan? El felógeno, la peridermis, todo eso que era crecimiento secundario aquí no existe. Las dicotiledonas tienen lo que se llama flores tetrámeras o pentámeras, ¿cierto? Que son flores que tienen 4, 8, 12, 16, ¿cierto? En intervalos de A4, múltiplos de A4, o múltiplos de A5, ¿cierto? Pueden ser 5, 10, 15, 20 y así, ¿ya? Mientras que una flor monocotiledónea siempre va a ser trímera, ya va a tener 6, 3, 6, 9, ¿cierto? Esos números, ¿ya? Las dicotiledóneas tienen un sistema radicular primario, ¿cierto? Una raíz pivotante, alorricia que se llama, que es una raíz principal que ramifica a raíces secundarias, y las monocotiledóneas no tienen eso, tienen lo que se llama homorricia, o un sistema radicular fasciculado de raíces adventicias que se llama. En realidad es una maraña de raíces que aparecen desde la base, pero que no tienen una ramificación desde una estructura principal, ¿cierto? Sino que de un mismo punto, por así decirlo, salen todas estas raicillas que rodean, ¿cierto? Al tallo a veces crecen hasta el mismo tallo. Y eso es lo que se llama sistema radicular fasciculado. ¿Ya? De las magnoliópsidas, que son las que vamos a revisar ahora, ¿cierto? Recién les mostraba, existen 6 subclases. Esas son las subclases que vamos a revisar. Magnólide, amamélide, cariofílide, dilénide, róside y astéride, ¿ya? Las magnoliópsidas se dividieron o fueron evolucionando desde la magnólide, que sería la primera magnoliópsida conocida, pasando después a amamélide o a cariofílide, y después al dilénide o a róside o astéride, ¿ya? De alguna forma así es como, según este autor de 1988, evolucionó, ¿cierto?, la clase magnoliópsida. Ya la subclase, primera subclase que vamos a revisar es la magnólide. Ya la subclase magnólide tiene 39 familias, 12.000 especies. Es un grupo muy heterogéneo, abundancia de caracteres muy primitivos. Estas son las primeras flores, ¿ya? Magnólide, no sé si les suena el magnolio, ¿cierto? ¿Alguien conoce el magnolio blanco, o el magnolio morado, ¿cierto? Esta planta que primero sale la flor y después la hoja. Es muy lindo, ¿ya? Esto evolutivamente es muy interesante porque si ustedes ven la flor de esta magnolia, es muy parecido a un estróbilo lo que tiene en el centro, porque justamente estos son las primeras plantas con flor que aparecen después de las gimnospermas. O sea, estas evolucionaron de las gimnospermas, entonces es esperable que tengamos estas estructuras que pueden tener algún tipo de relación. ¿Ya? Entonces esas son las magnólides. Magnolias, las primeras plantas con flor que existieron evolutivamente. Estas son del tiempo de los dinosaurios, por así decirlo, muy antiguas, ¿ya? 220 especies de magnoliáceas, ¿cierto? Son árboles, arbustos generalmente, son aromáticos, este tipo de descripciones botánicas las voy a dejar, ¿cierto? Porque si no, no vamos a alcanzar a ir avanzando, ¿cierto? Igual esto no se compliquen, ya yo se los estoy mostrando, no es para que lo aprendan ni para volverse locos estudiando esto, ya. Como les decía, lo que me importaba era el cuadro que les estaba explicando. Esta parte yo se las muestro, ya. No les voy a preguntar por sus clases ni nada, ¿ya? Pero para que nosotros más o menos entendamos
de qué estamos hablando, ¿cierto? Cuando vemos una planta, ¿cierto? Vamos a poder al menos reconocer de qué estamos hablando. Bueno, esta tiene esa conformación floral, ¿cierto? Hay toda una taxonomía para incluir esta configuración floral, ¿cierto? Y diversas características, ¿cierto? De esa familia. Ahí tenemos más fotos, ¿cierto? Se utiliza mucho ornamental, ¿cierto? Estas son las que se encuentran en esta zona. Perdón. Aquí tenemos otra magnolide, magnoliácea que diga. Aquí tenemos la familia Anonaceae, de las mismas Magnoliae. Ya, 120 géneros, 2000 especies, ¿cierto? De esta familia viene la chirimoya, que nosotros conocemos, ¿cierto? Las lauráceas, ¿cierto? Como en la misma planta de la canela, ¿cierto? O el laurel, son lauráceas, ¿cierto? Aquí tenemos, son hojas ricas en glándulas con aceites esenciales, ¿cierto? Por eso las conocemos tanto, ¿ya? Aquí tenemos la flor de la planta de la canela. Tenemos también ¿cómo se llama? Esta, ah, que uno encuentra por ahí. Se me olvida, el níspero. Aquí tenemos el laurel, ¿cierto? Laurus nobilis. O la que se encuentra acá, que es Lauralia sempervirens, ¿cierto? Aquí está la planta de la canela, la planta del alcanfor, ¿cierto? Todas esas de ese grupo. La palta, la ocotea, las ranunculáceas, otra familia interesante de flores de la subclase Magnolide, ¿cierto? 50 géneros y 2000 especies de ranunculáceas. Aquí tenemos la Ranunculus repens, ¿cierto? Que nosotros conocemos como una maleza, ¿no? El botón de oro. Fíjense en la flor, ¿cierto? Y ese estrobilito que tiene como en el centro, típico de las magnólides. Acá tenemos otras ranunculáceas, ¿cierto? Esta es la nuez que se llama moscada, ¿no? El aconitum, la flor delphinium, la flor adonis, aquilegia, anémone, pueden fijarse. Las papaveráceas. Acá tenemos la botón de oro que se llama, el dedal de oro que diga, la escolcia, o estas, pues, las del, las del opio, ¿cómo se llaman? Las Amapola. esa misma. Las amapolas, las papaveráceas. Ya, aquí tenemos, ¿cierto? Plantas muy lindas, bellas, frutos en cápsulas, son dehiscentes. Algunas son consideradas malezas, ¿cierto? Y otras son una actividad ilegal internacional de miles de millones de dólares, ¿cierto? Como el opio y todo lo que viene del opio. Imagínense, 25 alcaloides considerando morfina, codeína, heroína y muchas más. Interés medicinal está también el Chelidonium, yerba verruguera, uña de gato. Aquí tenemos otras papavers
piperáceas, la pimienta negra, pimienta blanca. Ya, y terminamos con las magnólides, ¿cierto? Ahora vamos a ver la subclase Amamélide. Esta subclase Profe, tiene 5 familias. Dígame. una consulta. Bueno, es que yo trabajo en un vivero y siempre me preguntan cuál es la diferencia entre magnolio y magnolia. Y no Y nunca sé. voy a escuchar. Y hay gente que le llama magnolio al morado y magnolia a la blanca. Pero son especies distintas. Como les digo, ahí son nombres comunes. Yo la verdad no sabría decirle. Si alguien me pregunta eso, yo le mostraría esto, ¿no? Que son la misma familia, pero distintas especies. ¿Mm? Y que tienen nombres científicos distintos a los nombres comunes que le podemos poner. Igual la otra vez me hablaban de la ruda macho y ruda hembra, ¿cierto? Y también son dos especies distintas. A una le llaman rudón, a otro le llaman ruda, y así, ¿ya? Pero son cosas distintas. Bueno, de la subclase Amamélide vamos a revisar estas 5 familias. Las fagáceas, que son muy conocidas, las betuláceas, las moráceas, las canabáceas y las yunglandáceas, ¿ya? Las primeras son las Amamélides, ¿cierto? Son 26 familias, principalmente árboles de zonas templadas, ricas en taninos, como las fagáceas, que son todos los robles que nosotros conocemos, el alcornoque, eh, roble americano, roble francés, las mismas notofagáceas, que son los notofagus de aquí, del, antes eran consideradas fagáceas, pero ahora se consideran notofagáceas, pero dentro del mismo grupo, ¿cierto? De las amamélides. También tenemos más fagáceas, ¿cierto? Todos los notofagus que les decía. Y eso. No les voy a dar estos detalles porque es para que los tengan, ¿cierto? No se conocen los quercus, las famosas bellotas esas que andaba escondiendo el de la era del hielo, las castañas. Productoras de una colosal biomasa, ¿cierto? Los grandes bosques templados son todos fagáceas y notofagáceas a nivel mundial. Y solo los bosques de coníferas superan en biomasa a estos. Y como les decía, en toda la cordillera de los Andes tenemos un montón de notofagáceas. Todo lo que es el raulí, ruil, el raulí, ruil, el, el roble, el gualo, el ruil, y todos esos árboles, ¿cierto? El raulí también. El género forestal más importante en Europa, ¿cierto? Y en general son caducifolias, aunque también hay perennifolias. Acá tenemos los quercus, ¿cierto? El roble europeo, los robles francés, distintos quercus, el encino, el quercus sílex, el alcornoque, que es el quercus suber, que es de donde se obtiene el corcho, ¿cierto? Imagínense que el corcho es la parte más blanda. Sin embargo, la madera de Quercusubes o del alcornoque es la madera más dura que existe en el mundo. Por eso hay gente que le dicen cabeza de alcornoque, no sé si han escuchado, tiene que ver con eso, con que es muy duro la madera, ¿ya? Y no sé si ustedes saben de el famoso jamón ibérico, ¿cierto? De los cerdos belloteros. Bueno, estos son los quercus que crecen en esa zona de España, ¿cierto? Que es de donde se alimenta el cerdo bellotero, el cerdo ibérico, que es el que después se transforma en ese jamón tan exclusivo, ¿cierto? Que es una bellota exclusivamente, o sea, una dieta exclusivamente basada en quercusiles y quercus suber, ¿ya?
que no es lo mismo que el jamón serrano, ¿cierto? Esa es la diferenciación que hacen ellos. El jamón ibérico es mucho más exclusivo que el jamón serrano. Acá tenemos el Fagus sylvatica, ¿cierto? Que se utiliza de distintas formas en la historia. La castaña también la hemos consumido. Las betuláceas, ¿cierto? No sé si alguien conoce la bedul. Esas son, es como el árbol más famoso de las betuláceas. Hay abedules, ¿cierto? Por todos lados, acá en Curicó, en toda esta zona, los utilizan ornamentales. Son árboles que tienen el ¿cómo se llama? El tronco blanco, por eso se llama bétula alba, ¿ya? El abedul. Betuspéndula, Corilus avellana, todas esas son todas betuláceas, ¿ya? Las moráceas, no sé si ustedes conocen el árbol de la mora, ¿cierto? Que no es lo mismo que la zarzamora. Ahí tenemos el Morus alba, que es la que tiene las flores blancas, ¿cierto? Rojas, y el Morus nigra, que tiene después esta morada. Arriba en el Cerro Cóndel hay de estos árboles, ¿eh? De estos árboles se obtienen, ¿cierto? Estos frutos muy dulces que duran súper poco. Y también de las hojas de los árboles de mora es que alimentan al gusano de la seda, ¿ya? Por si hay una particularidad. Al gusano de seda se le alimenta única y exclusivamente de hojas de mora. O sea, así las cultivan. Aquí tenemos en la higuera, ¿cierto? Ficus carica. O sea, hay un montón de ficus. De hecho, adentro de esto que se llama blastómero, existen lo que se llaman unas avispas blastófagas que se reproducen dentro de los frutos. Ya es bien interesante eso, porque para polinizarlo, como le digo, hay que utilizar estos organismos y muchas veces estos organismos viven adentro. Así que hay veces que ustedes se han comido un higo y no se han dado ni cuenta que están comiendo huevos y larvas de estos, ¿cierto? Pero eso es normal, no se preocupen. Total, va a ser eh, mucho más nutritivo su fruta. Ya tenemos otros usos ornamentales de los ficus. No sé si ustedes conocen la ficus elástica, por ejemplo. Esa es el famoso gomero, ¿ya? Y todos los otros ficus que están en la selva amazónica, ¿cierto? Que son las higueras que alimentan a un montón de animales, ¿ya? Son bien importantes los ficus desde ese punto de vista. Acá tenemos las canabáceas, ¿cierto? A muchos nos gustan las canabáceas, ¿ya? ¿A quién no le gusta la cerveza, ¿cierto? La cerveza es la fermentación de El lúpulo. cebada con lúpulo. Y el lúpulo son estas florcitas de esta canabácea que se llama Humulus lupulus, ¿cierto? Existen dos géneros de canabáceas, ¿no? ¿Ya? Uno es Humulus lupulus o el género Humulus y el otro es la famosa cannabis, ¿cierto? O cannabis sativa. Son las únicas canabáceas que existen en el mundo, ¿ya? Entonces, a los que les gusta la cerveza, tienen gustos muy parecidos con los que les gusta fumar marihuana, ¿cierto? De alguna forma es lo mismo, ¿ya? Y también se hace cerveza de cannabis, así que tiene que ver con los mismos aromas, los mismos terpenoides y esas cosas, ¿cierto? La cannabis conoce uso hasta hace más de 14.000 años en el mundo y nada, un montón de historia respecto a esto que en algún momento salió un libro que decía que era la planta del $1.000.000, ¿cierto? Un tipo mostró cómo de cannabis se podía hacer zapatillas, autos, de todo, ¿cierto? Hasta las para barcos, así Tata. históricamente esta planta ha tenido una gran importancia y Y también se ha ocupa sido, completa. No hay prácticamente desechos. no, tal cual, si es una planta
muy especial. Y como le digo, hay mucha historia, mucha ciencia alrededor de ella, ¿cierto? Más allá de la criminalización de su uso, del punto de vista botánico es algo muy interesante, ya desde el punto de vista histórico también. De hecho, en 1940, Chile era el quinto productor mundial de cannabis, ¿ya? Especialmente en la zona de los Andes, que en ese entonces se utilizaba como fibra como fibra textil Un y cáñamo. para hacer cuerdas, ¿cierto? Entonces todavía mucha gente en el campo le llama a los cuerdas, le llaman el cañamito, ¿cierto? Le han dicho, vaya, amárrelo con un cañamito, y es porque efectivamente en esos años lo único que usaban para amarrar eran puros cáñamos, ¿cierto? Que se obtenía de estos cultivos que habían en esa La zona. zona de las alpargatas también, pues. También, sí, como les digo, muchas cosas. De hecho, en la historia de la Armada de Estados Unidos y por ende su histórica Segunda Guerra Mundial, dependió prácticamente de la cannabis para poder hacer todos los velos. De hecho, en ese entonces había hasta una propaganda gubernamental que decía Hemp for Victory, ¿ya? Y donde incluso hasta subsidiaron a los productores para que produjeran cannabis, ¿cierto? Justamente porque necesitaban toda esta para las fibras textiles. Después, años después, viene Nixon y la prohíbe, la prohíbe por aspectos racistas, ¿cierto? Decía que los negros y los hispanos se volvían violadores, asesinos y ladrones después de consumir cannabis, ¿cierto? Y esa fue una de las primeras causas de su criminalización y después su prohibición. Ya tiene que ver con aspectos súper prejuiciosos ya dentro de la historia, pero bueno, no es el primer caso tampoco, ¿cierto? De ese tipo de normativas a nivel mundial, ¿ya? Y bueno, mejor avanzo porque si no podemos estar hablando 3 horas de eso, ¿cierto? En una de esas vamos a armar uno y lo prendemos, ¿cierto? Ah, no. Bueno, las junglandáceas, Junglans regia, ¿alguien conoce esta plantita? Son los nogales, ¿no? Eh, los nogales es bien interesante, porque también hay una bacteria que se llama Xanthomonas campestris patobar junglandis, que es el terror de los nogales, ¿cierto? En general, Xanthomonas campestris se encuentra en todos los suelos del mundo, pero la Patobar junglandis es muy específico de Jungland regia y es el que causa desastres, ¿cierto? En general la gente lo protege evitando que el agua de riego toque el cuello de la planta, ¿cierto? Lo que hacen en general los productores es poner un camelloncito alrededor del, del árbol para que cuando rieguen el agua no toque. Ya, hoy voy a ir avanzando porque está pasando el tiempo y nos falta un montón de diapositivas. Bueno, la familia, subclase Cariophyllide, ya la tercera subclase que estamos viendo de las magnolidas. Tenemos 5 familias. O sea, vamos a revisar estas 4 principalmente, o sea, las Quenopodiáceas, Amarantáceas, Cariofiláceas y Poligonáceas. De las Cariofiliáceas tenemos 14 familias, 11.000 especies al menos, ¿cierto? Derivadas de un tipo de ranunculácea. ¿Ya? ¿Qué tipo de plantas tenemos aquí? La quinoa, ¿cierto? Típica Quenopodiácea. También es una Quenopodiácea el bledo, ¿cierto? El amaranto. Ah, no, mentira, esa es una amarantácea, ¿verdad? Ya lo estoy cuenteando. Pero es de lo mismo. Ya aquí tenemos la familia de las Quenopodiáceas, ¿cierto? Regiones templadas y subtropicales, al menos 100 géneros. Aquí tienen más o menos su floración, ¿cierto? Conocemos un bledo, conocemos una quinoa. Eh, Son considerados pseudocereales, muy importantes también para la nutrición, ¿cierto? Muy ricas en proteínas, aminoácidos, ¿ya? Por eso son muy valorados a nivel nutricional. Acá tenemos otra que no podía ser famosa, ¿cierto? La Beta vulgaris, que recién vimos que tenían muchas variedades, ¿cierto? Que es la selga, la beterraga, la remolacha. Mm. Todas, fíjense que la floración es muy parecida también a las otras que no podía ser, como la quinoa, la espinaca, ¿cierto?
que también es una que no podía ser, y la quinoa que les nombré recién. ¿Ya? El bledo, que es considerado una mala hierba aquí en Chile, porque les aseguro allá en África esta planta la cultivan para alimentación humana. Acá en Chile se las podemos dar a los pollos, al menos yo se las doy a las gallinas, le hacen chupete. Les gusta mucho el bledo. ¿Ya? Y también tiene, eh, como les digo, propiedades alimenticias interesantes. ¿Mm? Acá están las amarantáceas, ya que recién les estaba cuenteando que el amaranto una que no podía hacer, no. El amaranto es una amarantácea. ¿Ya? Aquí tienen las plantitas de amaranto. En general se considera maleza en Chile, pero ya se está valorando también en el cereal, se está cultivando. ¿Ya? La otra vez yo compré una barrita de cereal que venía con semillitas de amaranto, así que cada vez más. El amaranto es una de las super malezas que se volvió resistente al glifosato allá en Estados Unidos. También otro pequeño dato. Aquí tenemos más amarantus. Como les digo, son cereales muy antiguos, considerados desde Latinoamérica, muy ricos en carbohidratos y proteínas, ya muy valorados. Y aquí están las cariofiliáceas. Miren qué lindas las florcitas. 180 géneros y 2000 especies de cariofiliáceas. Alta diversificación en la región mediterránea. Aquí tenemos Silene vulgaris, Agrostema, Stellaria, el clavel, se llama Dianthus. Aquí tenemos las poligonáceas, 30 géneros y 1000 especies de esta familia. Aquí podemos sacar el Fagopirum tataricum, Fagopirum esculentum o los ruibarbos, ¿cierto? Utilizados en China. El trigo sarraceno, el alforjón de los tártaros que le llamaban. Acá en Chile tenemos Polygonum aviculares, ¿cierto? Que en general es considerado una maleza, una mala hierba. O Rumex acetosela, o Rumex obtusifolius, ¿cierto? Romasa, que son consideradas también malas hierbas. Aquí están las cactáceas. 87 géneros, 2000 especies, originarias del continente americano. Acá en Chile hay muchas especies endémicas, ¿cierto? El mismo género Copiapoa se encuentra solo acá. La Opuntia ficus indica, que conocemos como la tuna, ¿cierto? Un fruto comestible. Tenemos también estas plantas piedra, plantas con distintas flores. Muchas de las flores de las cactáceas son de las flores más lindas que hay en toda todo el reino vegetal. Y aquí está la subclase Dilenide. Aquí vamos a revisar principalmente la familia Cucurbitacea y la familia Brassicaceae. ¿Ya? De la subclase Dilenide hay 77 familias y 25.000 especies. Aquí tenemos las cucurbitáceas, ¿cierto? Todos los melón, sandía, zapallo que conocemos, ¿cierto? Zapallo italiano, todo eso. O sea, incluso el pepino de ensalada. Aquí están, ¿cierto? Los distintos tipos de cucurbitáceas que hay. 90 géneros y 700 especies de cucurbitáceas. Tienen interés agrícola, ¿cierto? Como el pepino, el melón, la sandía y el zapallo. Esas son las cucurbitáceas. También hay otras que se conocen en otras partes del mundo, ¿cierto? Que nosotros no consumimos aquí, pero también existe. La lagenaria, ¿cierto? El chayote, que se come mucho en México. Y las brasicáceas, ¿cierto? Recién estuvimos viendo varias especies de Brassica oleracea.
tenemos 350 géneros, 3.800 especies de brasicáceas, principalmente herbáceas. Tienen esta familia, o sea, esta flor especial que parece flor de Malta, ¿cierto? Que es como en forma de cruz. Entonces, antes esta familia se llamaba crucíferas. No sé si ustedes reconocen ese nombre o han escuchado hablar de las crucíferas. Es justamente las brasicáceas porque tenían esta forma de flor. Ya, todas las brasicáceas tienen la misma flor. Ya las brasicáceas tienen este fruto, que es una cápsula binocular, tienen silicuas. Aquí hay muchas malas hierbas, ¿cierto? Plantas espontáneas consideradas malezas, como todas estas, ¿cierto? La bolsita del pastor, el rábano silvestre, el yuyo. Aquí está el yuyo, ¿cierto? Brassica rapa, especialmente. El nabo, la Brassica napus. Son de interés agrícola, ¿cierto? Cultivamos muchos tipos de brásicas. Las brásicas oleracea que conocemos, que recién vimos que habían montones, ¿cierto? Aquí están todas las brásicas oleráceas. No sé si conocen el romanesco, este que tiene una conformación fractal que se llama. Son preciosos esos fractales que muestra. Aquí está el nabo y la colza, que pertenecen a variedades distintas de Brassica napus. Más brasicáceas, como el rabanito, ¿cierto? La rúcula, el berro, no sé si conocen el berro, esas plantas acuáticas que flotan en general en los cuerpos de agua dulce, son también brasicáceas. Aquí tenemos brasicáceas ornamentales, como Queiranthus, Lunaria, Isatis, Camellia sinensis, o la flor del té, ¿cierto? En China hay un montón, consumimos mucho té. Esas son las teáceas, o los árboles de camelia, ¿cierto? Como la camelia japónica. Actínides como la actinidia deliciosa o la actinidia chinensis, que es el kiwi, y la tiliácea, que es la flor del tilo. Esterculiáceas como el Theobroma cacao, que es de donde se obtiene el chocolate, ¿cierto? Centro y Sudamérica, consumido, ¿cierto?, por la nobleza de los aztecas, hoy en día uno de los alimentos más preferidos del mundo, ¿cierto? Y la cola, que en África se obtenían propiedades estimulantes de ella. De hecho, la Coca-Cola era al principio una mezcla de cocaína con cola. Ya, las dos plantas al final. Imagínense, ambos estimulantes, ¿cierto? Para jarabe de la tos. Imagínense cómo iban a quedar si tenían tos tomando cocaína y cola, ¿cierto? Se les pasaba todo, de seguro. Entonces ahí vienen todas esas eh, bebidas históricas. Hoy en día ya lo único que puede contener es cafeína, ¿cierto? Por normativa internacional. Las malváceas tenemos el algodón, ¿cierto? Gossypium, principalmente Gossypium hirsutum. Malváceas como la malva, que también se consideran en algunas malezas. Otras malváceas que son ornamentales o medicinales. Y las salicáceas, que tenemos por un lado el sauce, género Salix,
o el género Populus, que son los álamos, ¿ya? Los álamos y los sauces son las salicáceas. Aquí están las ericáceas. Miren qué linda florcita. El rododendro, no sé si conocen esa flor, crece mucho en el hemisferio norte, especialmente en Europa, y es muy invasiva en los ecosistemas. Lo otro que hace es acidificar el suelo, entonces es bien compleja. El manejo del rododendro, al menos en África ya, o sea, en Europa está trayendo algunos tipos de problemas. Acá tenemos otra ericácea famosa, que es el arándano, ¿cierto? Y el cranberry, ¿no? Aquí hay sapotáceas. Ebenáceas, el árbol del ébano, ¿cierto? El que tenía una madera muy oscura, muy cotizada. El caqui también es una ebenácea. Y ahora vamos a pasar a la subclase Rosidae. Acá tenemos 116 familias, ¿ya? Es un grupo muy diverso con 60.000 especies. De la subclase Rosidae, la familia más representativa es la familia Rosácea, ¿ya? Ahí es donde tenemos nosotros todos nuestros rosales, frutos, manzanos, duraznos, almendros, cerezos, ¿cierto? Son todas rosáceas. La frambuesa, frutilla, todas rosáceas. 100 géneros, 3.300 especies, distribución cosmopolita, tanto del mundo, ¿cierto? Hay tanto herbáceas como arbóreas y arbustivas, ¿cierto? La rosa mosqueta, ¿cierto? Una arbustiva. Aquí tienen esos ramilletes de mayo típicos. Ahí están las subfamilias de la familia rosáceas, ¿cierto? Los prunos, que es donde están todos los carozos que nosotros conocemos, ¿no? Y las maloideae, donde están las pomáceas. Y el resto son flores. Ahí tenemos flores de la subfamilia Spiroidae. Ahí tenemos flores del grupo Rosoidae, y de este grupo Rosoidae están también las zarzamoras, frambuesas, fresas, rosa mosqueta. El mismo rosal, la rosa como flor misma pertenece a su familia. Y la familia prunoidea, que decía que eran todos los carozos, ¿cierto? Aquí tenemos todos estos frutos en drupa, como el almendro, el cerezo, el ciruelo. Hay muchas especies, ¿cierto? El almendro. Distintos duraznos, damascos, todos esos. Y las maloideas, que es donde están las pomáceas, ¿cierto? La manzana, el peral, el membrillo. Son todas estas maloideales. Ahí tenemos, Malus silvestri, que es la manzana, Pilus cordata, que es un tipo de pera, ¿cierto? Y las fabáceas. Estas son todas las leguminosas. También antes les llamaban las leguminosae, pero son las fabaceae. Tienen esta flor papilionada, que le llaman flor típica, que tiene 2 pétalos alas, un pétalo quilla, que está como fusionado, que es lo que se transforma después en la legumbre, y un pétalo estandarte. Aquí tenemos distintas
600 géneros, tiene 17.000 especies, son las que pueden hacer simbiosis con las bacterias. Y ahí están las distintas subfamilias: mimosoide, cesalfoide y papilionoide. Ya, aquí están las mimosoides, cesalpinoideas y las papilionadas, ¿no? De aquí están todas las que nosotros conocemos como poroto, guisante, lenteja, garbanzo, habas, arvejas, de la subfamilia Papilioinidae. También tenemos esos florcitas que acá son del género Adiantum. Hay muchas nativas en los cercos. Ya, acá están las mirtáceas. Una mirtácea famosa es el Eucaliptus. 150 especies, o sea, 150 géneros, 3.500 especies de mirtáceas, como el Eucalyptus globulus, ¿cierto? O el Myrtus. Acá en Chile también tenemos mirtáceas nativas, ¿cierto? Como el arrayán. Otra familia son las apiáceas, ya que antes le llamaban umbelíferas, por la forma de la umbela de la flor. También conocidas como las umbelíferas, son 300 géneros, más de 2.000 especies, cosmopolita. Esa florcita chiquita es muy atractiva para polinizadores y enemigos naturales en los agroecosistemas. En general, se aconseja incluir apiáceas en diseños de cercos vivos o cultivos de cobertura. Aquí está la familia Buxacea, donde está el árbol el boj o Buxus serpemvirens. Aquí están las Viscáceas, como el Viscus. Familia de las Meliáceas, como las caobas o árboles cedrelas. Familia Rhamnáceas. Y las Aceráceas. No sé si conocen el acer japónico, pero los cultivan mucho en el campo, o sea, en las ciudades, son árboles urbanos. Y la última subclase, que es la más diversa de todas, que es la subclase Astéride, que es donde están las plantas asteráceas. Entonces, en la subclase Astéride tenemos la familia de las lamiadas, o las Lamiaceae, la familia Asteráceas, o las compuestas, que también le llaman, y además están las Caprifoliáceas, Oleráceas y Aquifoliáceas. Las astérides son 49 familias, 60.000 especies. La primera familia de estas son las labiadas, ¿cierto? La típica flor labiada que le llaman, que tienen todas las medicinales que conocemos, al menos labiadas son la menta, el romero, la salvia, el orégano, el poleo, ¿ya? Son las que tienen este tallo, ¿cierto? En forma como cuadrado, si le hacen un corte transversal. Creo que lo vimos también en algunas imágenes cuando estábamos observando tejidos vegetales, un tallo cortado de labiada y era como un cuadrado, ¿cierto? Que para observar colénquima sirve mucho, ¿ya? Todas esas son las labiadas, ¿ya? La menta, como les decía, salvia, todas esas plantitas medicinales. El romero, la lavanda.
Ahí hay más labiadas, ¿ven? Ahí está la lavanda, el romero, las dos lavandas, ¿cierto? Hay una lavanda inglesa y una lavanda francesa, que le llaman. Y Esto el, está en español. así, y está el timus, que es el tomillo, ¿m? Que produce timol, ¿cierto? Por eso es muy característico también el tomillo. Bueno, todas esas son las labiadas, ya saben, ven, las salvias y muchas otras plantas también que deben tener aromas, deben ser medicinales, ¿ya? Y las asteráceas, estas son las plantas que más especies tienen, ¿cierto? Estas son de 1100 géneros y 20.000 especies, imagínense, solo de asteráceas hay 20.000 especies. Familia más diversa de las plantas y tienen este capítulo, ¿cierto? Que en realidad es una inflorescencia. Cada una de esas chiquitas, voy a poner el puntero, cada una de esas chiquitas es una flor en sí misma. La única diferencia es que la flor de la periferia es la que produce uno de sus pétalos más grande. Los otros pétalos están chiquititos ahí alrededor. Entonces nos engaña, ¿cierto? Nosotros creemos que esta es una flor y en realidad es una inflorescencia. ¿Ya? Eso es un capítulo. ¿Ya? Son muchas flores. Ah, no me deja avanzar a donde dejé con él. Ay, no sé cómo salir el puntero. Ya. Bueno, ahí tienen un capítulo, ven cómo cada una de esas es una flor en sí misma, pero justo la flor externa es la que produce este pétalo gigante que parece como si fuera una sola flor, ¿ya? Forma distintas estructuras. Esta es su fórmula floral, ¿cierto? Esto es lo que se obtiene, después se transforma en un frutito y en la semillita que podemos obtener en, una, en un girasol, por ejemplo. Aquí tenemos capítulos, capítulos, capítulos. Son todas estas asteráceas. Asteráceas, muchas asteráceas, como les digo, 20.000 especies de asteráceas. Van a encontrar por todos lados asteráceas. Ya, caprifoliáceas. Acá tenemos otro tipo de flores, o sea, de plantas que digo. Son árboles o plantas trepadoras. El sambuco es un tipo. La lonícera. Árboles o arbustos como el viburnum. Tenemos el sambuco. Y otra familia, la oleácea, donde está el fresno, todos los fraxinus, y la ligustrina, ¿cierto? El ligustrum. Las oleáceas como la olea europea, el olivo, o la filirrea, el ilex paraguayensis, que es el mate. Esas serían las magnoliópsidas. O sea, y si están cansados, nos quedan las liliópsidas. Pero lo voy a pasar lo más rápido posible. Ya si esto yo se lo subí, está en la plataforma LMS, pero aquí los vamos a pasar, ¿cierto? De nuevo lo mismo, las diferencias que hay entre las dicotiledonias y las monocotiledonias. Vimos las dicotiledonias, que eran las distintas subfamilias de la clase Magnoliopsida. Ahora vamos a ver las subfamilias de la clase Liliopsida o las monocotiledonias. ¿Ya? Revisamos todas las monocotiledonias. De las monocotiledonias tenemos 4 subclases, ¿ya? Que es la Arécide, Comelínide, Singibéride y Lílide. Esa es la más conocida por nosotros, ¿cierto? Esta fue evolucionando de esta forma, ¿cierto? De Alismátide, Arécide, Comelídide, Singibéride a Lílide. Entonces, lo último en la evolución de las plantas, desde una briófita, ¿cierto? A las plantas con flor, monocotiledóneas. Lo último en la evolución son todas las lílides. Ahí vamos a ver cuáles son las lílides. Bueno, la subclase Arécide tiene estas características, ¿cierto?
plantas leñosas y herbáceas. Tenemos aquí la cala, un tipo de cala, otras, ¿cómo se llama esta? Lenteja de agua, ¿cierto? Esta otra planta, no sé cómo se llama. De las Arecaceae tenemos las palmas, ¿cierto? 3000 especies de palmas. Como eso yo recién les decía, que las palmas estaban más emparentadas con el pasto, ¿cierto? Que con las cicas, que habíamos visto que eran en realidad gimnospermas, ¿no? Pero que eran el eslabón que había entre pteridófita y pinófita, ¿cierto? Pero esto es mucho más adelante en la evolución, que vienen las palmas. Aquí tenemos distintos tipos de palmas, ¿cierto? Gran interés económico, distintos tipos. Después está la Comelínide. De la subclase Comelínide es donde vamos a obtener la mayoría de cereales que conocemos, ¿cierto? Otro montón de pastos, ¿ya? Como la familia de las poáceas, ¿cierto? Las que llamamos gramíneas. De ellas hay 650 géneros y 10.000 especies. Pueden fijarse ahí sus tipos de flor específicos, las inflorescencias que tienen, ¿cierto? Las distintas especies. Algunas son consideradas maleza, otras no. Y la subclase Lilidae, que es la más importante, que es donde hay 15 familias y 8.000 especies, como las orquídeas, ¿cierto? Los lilium, los allium, como la cebolla o el ajo, que tienen esta inflorescencia bien interesante. El espárrago, el narciso, el copihue, también las orquídeas, las... se me olvidan cómo se llaman estas plantas de corte que venden, que son bien, bien vistosos también, lilies. Bueno, capaz que lo veamos ahí. También no son unas varas que tienen desde la más chiquitita hacia la punta. ¿Cómo se llaman? Orquídea. Astromelia, No, ni una de esas. tulipán. No, tampoco tulipán. Las tulipanes también son lineares. Bueno, Digitalis. que es parecida a esta morada. Aquí tenemos más. Bueno, y esas serían las flores liliáceas, principalmente. Así que ahí está. Eso es lo que... Lavanda, profe. ¿Ah? Lavanda. ¿La quién? Lavanda. No, la lavanda era una labiada. Es como otra. un cartucho perrito. Sí, no, a ver, sí, es de las plantas de corte más famosas que uno puede encontrar cuando uno va a una florería. A ver, nombremos las que uno va a una florería. Lilium, profe. No, si el lilium también lo Lilium. nombramos. Es No vamos otra. a hacer la prueba que nos deja con la duda. Son varias La- flores, son varias Bromelia. flores en un ramo. Tampoco es... Pomelia. No, tampoco. Yerberas, No, ¿El jacinto, profe? no, tampoco. Tulipanes. No, las tampoco yerberas, tulipán. profe, ¿Ah? las yerberas, No, tampoco. La marihuana. Y ojalá la vendieran en la florería, pero no. Rey dispensario. De corte. Chile. astromelia, No, tampoco. Delfinium. Delfinium. Orquídeas. No, no. Clavel.
No, tampoco. Rosa. Girasol. No. Petunia. Trachelium. No, no, si tienen un nombre común. Gladiolo. Gladiolo, esa es. Po. El gladiolo. Ese era, pues, que yo les decía que era como una flor compuesta de varios. Aquí encontré una fotito, se las voy a mostrar para que salgamos todos de la duda. Bueno, esta también es una liliácea. Bueno, también está el gladiolo acuático. Sí, no, pero estas que venden aquí como flores de corte, ¿ven? Son muy lindos también. Me acuerdo de una señora que producía aquí en el Maule, arriba en el Bolsón, parece que se llama, unos gladiolos rojos hermosos. Una cosa así, miren. Estos eran los gladiolos que producía la señora. Muy bellos, ¿no? Bueno, son todas esas liliáceas. Recuerden que tienen hoja paralela, hoja alargada con nervadura paralela. Nace todo de un mismo origen sin ramificación, ¿cierto? Tienen un solo cotiledón, tienen flores trímeras, en este caso tienen 6 pétalos cada una, ¿cierto? Entonces, esas son las características. Ya acá miren esto, qué lindo, gladiolos, por Dios. Como les digo, esto es lo último en la evolución. Ya las liliáceas son lo último en la evolución de las plantas, ¿ya? Las que tuvieron, las que se pudieron reproducir justamente porque lograron controlar de alguna forma la entidad polinizadora o la entidad que logre distribuir, ¿cierto?, sus germoplasmas, ¿ya? Las que fueron más exitosas en ello son las que hoy sobreviven y podemos asumir que fueron exitosas justamente por ser tan atractivas, ¿cierto?, para todos los animales, ¿cierto? No solo los humanos, pero en general las flores más lindas que se conocen son en general liliáceas, ¿ya? Y bueno, eso, quédense con esto, ¿cierto? Esto es lo que importa, ¿ya? Si ustedes esto lo logran diferenciar bien, la van a tener clara, ¿cierto? ¿Dónde está un lilium? Acá, en las liliópsidas, ¿cierto? ¿Dónde está un pino? Acá, en las gimnospermas, ¿cierto? ¿Dónde está una cica? Acá, en las gimnospermas. ¿Dónde está un musgo? Aquí, en las briófitas, ¿cierto? ¿Dónde están los helechos? Aquí, en las pteridófitas, ¿entiendes? Y ahí vamos entendiendo cómo filogenéticamente va evolucionando el reino vegetal y cómo filogenéticamente se va clasificando, ¿cierto? Entonces, esta es la clasificación filogenética que al final a mí me interesa que les quede. Entonces, para la prueba de la próxima semana vamos a tener tema 9, que es flor, fruto, semilla, ¿cierto? Y tema 10, 11 y 12, que sería taxonomía y sistemática, ¿cierto? Clasificación filogenética de las plantas y la revisión de sus principales grupos o familias, ¿ya? Pero lo que les mostré en la segunda parte es para que lo tengan. Yo no les voy a preguntar nada de la última parte porque son demasiados nombres y demasiadas cosas que nadie se puede aprender, ¿cierto? Así que no se compliquen, ¿ya? Pero esto, lo que tienen en este momento, el cuadro, que se los puedo dejar, también va a estar en la grabación, pero también se los puedo dejar en la plataforma LMS, es la base que tienen que tener para la comprensión de la clasificación del reino vegetal, ¿ya? Así que eso, las diferencias entre dicotiledonia y monocotiledonia, las diferencias entre gimnosperma y angiosperma, esas cosas estudianse, ¿ya? Así que eso, ya estaríamos por hoy. Los voy a dejar descansar un ratito. Profe, la prueba de la próxima semana va a ser con alternativa, desarrollo. Alternativa como como la segunda prueba que tuvimos, alternativa y tal vez algunas fotitos, pero lo más probable es que sea completamente alternativa porque así la podemos revisar mucho más fácil. Así que eso. Vale, profe. Sol, consulta. Dígame.
En la última clase vamos a saber si hay que dar examen o no hay que dar examen.